Hey, ¿qué onda, morrillos? Am, pues nada, esta es la clase 22, cosa que no se grabó antes, entonces la haré yo solito. Y bueno, para los chicos del 20, pues, ¿qué les digo? Espero que estés aquí. Am, en fin, empezamos la clase con la solución de triángulos, ¿no? Este era el tema 1 de 3 de tu examen, que, bueno, que va a venir en tu próximo examen. Y de esto ya habíamos empezado a checar varias cosas, como la clase antepasada. Vimos cómo resolver este tipo de triángulos, al menos la parte de triángulos rectángulos, ¿no? El resolver triángulos rectángulos era como dar los tres lados y los tres ángulos, que bueno, en teoría, pues como un triángulo es rectángulo, ya conoces uno de sus ángulos. ¿Y qué más? Y ya, ¿no? Entonces, ahorita, estos ejercicios los hicimos un poquito más formales la clase pasada, que te digo, la clase 20, 21, porque la 20, no, la 20, porque la 21 fue de repaso. Entonces, ahí está el video y ahí está el apunte y pues nada. Am, entonces, pues sí, ¿no? Vamos allá. Mm, vale, entonces, pues hoy vamos a hacer como dos ejemplos básicos y seguiremos con otro temita. Pero bueno, no básicos, más bien rápidos. Ajá. Y pues bueno, por ejemplo, solución de triángulos, vamos a ver los dos que te digo de triángulos rectángulos. Y el primero te dice, resuelve el siguiente triángulo, ¿no? Donde, pues bueno, dato cultural, el triángulo se ve como el triángulo ABC. Y si te fijas, la A minúscula está justo del lado contrario del ángulo A, ¿no? Lo mismo para C, lo mismo para B. Ahora, pues nada, realmente podrías iniciar por el paso que quieras. O sea, podrías iniciar buscando el lado B o podrías iniciar buscando el lado A, o digo el ángulo A o incluso el ángulo B. Pero bueno, ya será como elección propia. La recomendación es, pues bro, si ya tienes dos lados, podrías encontrar el tercero de una manera sencilla, ¿no? Que es utilizando pues el teorema de Pitágoras. Entonces, ay, este, el teorema de Pitágoras te dice que c cuadrada es igual a, bueno, la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Pero, ¿a quién estás buscando? Si tú te fijas, ya tienes a c. Realmente no es esta forma como nos interesa, ¿no? Tendríamos que despejar porque estamos buscando a b. Entonces, b cuadrada sería igual a c cuadrada. Está sumando, va a pasar del otro lado, restando. Más aún, ni siquiera queremos el valor de b cuadrada, queremos el valor de b solita, ¿no? ¿Qué hacemos eso? ¿Qué hacemos eso? Oiga, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, este cuadrado que está aquí va a pasar del otro lado, pero como una raíz. Y ya una vez que tienes eso, pues nada más bastaría sustituir los valores, es decir, c al cuadrado, que es 17 al cuadrado, menos a al cuadrado, que es 12 al cuadrado. Y pues nada, al final de cuentas, b va a ser igual a, puedes elevar 17 al cuadrado y luego 12 y restarlo, pero este es justo un tema en donde ya vamos a empezar a utilizar la calculadora. Em, entonces, pues si ya la vamos a usar, creo que podrías hacer este tipo de cuentas en Photomat o en tu calculadora científica, ¿no? Am, la raíz de, ¿cuánto era? 17 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Eso es la raíz de 145. Am, ay, qué torpe. Espera. Vale. Entonces, b va a ser igual a la raíz de 145. Am, topaste cómo daba un aproximado, ¿no? Aquí, a diferencia de los parciales pasados, tal vez sí sea bueno que empieces a utilizar las técnicas de redondeo y todo ese show. Por lo pronto,
vamos a dejar a B como la raíz de 145 por lo pronto. Digo, lo podremos poner como el resultado que también viste, te puedes regresar, era como 12.04, ¿no? Algo así. Pero vamos a dejarlo como la raíz de 145. Digo, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, B va a ser igual a la raíz de 145. Ahora, para el ángulo A, pues bueno, tenemos que elegir una función trigonométrica para conocer el ángulo A. En este caso, esto es como una nota porque no es como que sea importante, puedes elegir el que tú quieras realmente, pero los lados más sencillos son 12 y 17, ¿no? Piénsalo. Entonces, am, para A, para el ángulo A, 12, pues es el cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto es igual a 12. Y la hipotenusa es igual a 17. Cool. Piensa, ¿qué función trigonométrica relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? Piénsalo, piénsalo. Excelente. Eso sí es muy Dora la Exploradora para que veas. Am, el seno, ¿no? Seno de A es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cool. Ahora, eh, si tú sustituyes, pues bueno, esto quedaría ay, como el seno de A es igual a el cateto opuesto para A es 12 y la hipotenusa para A es 17. ¿Vale? Cool. Voy a quitar esto porque lo voy a subir en el apunte, entonces mejor que se vea así. Am, y bueno, al final de cuentas, no me interesa el valor del seno de A, ¿estás de acuerdo? Lo que yo quiero saber es el valor de ese ángulo A. A es un ángulo, ¿va? Mm, entonces, pues utilizamos la función trigonométrica inversa. ¿Inversa? Sí, inversa, ¿no? Acuérdate que no era simplemente como de, ay, seno de está multiplicando a, va a pasar dividiendo. No, existen algo que se llaman las funciones inversas, que lo expresábamos como, en este caso, seno a la menos uno de 12 sobre 17. ¿Sale? Am, depende de qué utilices. Si utilizas tu calculadora científica, pues bueno, vas a ver este seno a la menos uno arriba de la tecla de seno. Tendrías que poner como Shift y pulsar la tecla de seno y ya poner 12 sobre 17. Si vas a usar Photomat, pues bueno, ya lo verás. Se utiliza la función a sen, todo haciendo referencia al arco seno, ¿no? Es lo mismo. Seno a la menos uno, a seno, arc sen, arco seno, es lo mismo. Ahora, para esto, pues tienes que usar una calculadora sí o sí, o incluso, bueno, en nuestro caso, pues vamos a utilizar esta parte de Photomat. Am, como recordatorio, porque bueno, está también en el video pasado, te digo. Am, nos vamos a las funciones. En el lado derecho tiene las funciones y nos da la opción, si dejamos pulsado el seno en este caso, de poner varios tipos, ¿no? En este caso, pues vamos a poner el que te digo de a sen, que es el arco seno, de ¿qué? 12 sobre 17, ¿no? 12 sobre 17, ¿vale? Y fíjate cómo te está dando como un valor aproximado, ¿no? Justo por las rayitas ondulatorias, bueno, onduladas. Te dice que eso es 0.7836, cosa que no es como que sea muy agradable, ¿no? No es como que digas, sí, se ve que eso es un ángulo. Si te fijas, abajo dice alterna entre 44.9 grados y 44 grados, 54 minutos, 3 segundos. Puedes escoger la que quieras. Yo te recomiendo utilizar la que está en grados nada más, pero realmente es lo mismo. Entonces, pues vamos a utilizar ese 44.90. 44.9. Entonces, 44.9, acuérdate. Por lo tanto, el valor del ángulo A es igual a
44.9. Y aquí, como estamos hablando de ángulos, pues vamos a poner la bolita de grados, ¿no? Cool. Ahora, ¿qué tenemos? Otra vez, no lo pierdas de vista, o sea, un ángulo y ya sabes que este ángulo es de 90 grados, ¿no? Supongo. Bueno, no supongo, o sea, ya lo sabes porque es un ángulo recto. Entonces simplemente nos faltaría decir quién es el ángulo B. No sé si lo puse por aquí. Ah, mira, no. Lo puse del otro lado. Ya lo perdí. Bueno, en fin. Aquí lo ponemos. Para el ángulo B, realmente podrías hacer exactamente lo mismo. O sea, elegir una función trigonométrica, pero ahora fijándote en el ángulo B y que el cateto opuesto, que el cateto adyacente, como sea. Sin embargo, hay una forma más sencilla de hacerlo. Bueno, supongo, dependerá de ti. Am, Utilizando el hecho de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿no? Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe de dar un total de 180 grados. Queremos saber el ángulo B, ¿no? Entonces, pues vamos a despejar a B, es decir, nos va a quedar que el ángulo B va a ser igual a 180 grados, menos, porque está sumando, menos el ángulo A, menos, porque también está sumando, el ángulo C. Y oh, sorpresa, bueno, pues estos valores ya lo sabes. Am, Al final de cuentas, pues B va a ser igual a 180 menos el ángulo A, que es 44.9, menos el ángulo C, que es el de 90 grados, ¿no? Bueno, perdóname, aquí debemos de poner como la bolita en todos lados. Y ya, al final, si realizas esa resta, te va a quedar que es 45.1 o punto 10. Creo que sí. Entonces, pues bueno, ya uno pone aquí así como de, pues mira, pues por lo tanto, el valor del ángulo B es de 45.1 grados. Sí, pues sí. Charán. Y ya acabaste, ¿sabes? Ya tienes el valor de los tres lados, ya tienes el valor de los tres ángulos, ahí acaba este show, ¿vale? Y bueno, una forma de hacerlo era justo así. Cuando yo te daba los dos lados, bueno, cuando el problema te daba los dos lados. Y otra forma es cuando el problema te da solamente un lado, en este caso B, y un ángulo, ¿no? En este caso, pues el ángulo A. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo, buscar como los tres lados, los tres ángulos. Y pues bueno, aquí igual, ¿no? Lo mismo, o sea, no hay como una manera correcta por la cual iniciar. Yo te recomiendo en este caso, pues empezar por el ángulo, porque al final de cuentas es como un poquito de lo más sencillo, ¿no? Utilizando el hecho que ya habíamos usado en el anterior, que es diciendo así como de, hey bro, pues mira, yo sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, todo eso debe de ser, o bueno, debe de sumar un total de 180 grados. Entonces, pues como el único que me falta por saber es el ángulo B, vamos a despejarlo. Esto va a ser 180 grados menos el ángulo A, está sumando, pasa restando, menos el ángulo C, porque también está sumando, va a pasar restando, ¿no? Al final, pues B va a ser igual a 180 menos el ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? Aquí está, ¿no? Aquí te lo dices, 32 grados. Menos el ángulo C. ¿Cuánto mide el ángulo C? También ya lo sabes, ¿no? 90 grados, pues es un triángulo rectángulo. Y bueno, pues al final esto va a ser 180 menos 32, va a ser 58 grados.
¿Vale? Entonces ya aquí ya tienes el valor de los tres ángulos. Cool. Ahora, ah, igual, tú decides, empiezas por el lado A o por el lado C. Vamos a hacerlo por orden, al menos alfabético. Vamos a empezar por el lado A, ¿vale? ¿Cómo obtendríamos el lado A? Mm, no lo sé. Bueno, obviamente sí lo sé. Ah, vamos a utilizar también otra vez las funciones trigonométricas. Espera. Ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos enfocamos en lo que queremos buscar. Ok, A. ¿A quién conocemos? Bueno, pues conozco al lado B y conozco a ya los tres ángulos, ¿no? Los conozco a todos. Entonces, pues no sé, fíjate en qué relación hay entre, bueno, aquí tenemos el ángulo A, otra vez, ¿no? Estamos buscando este valor de A minúscula, ¿no? Que viéndolo desde el punto de vista del ángulo A, pues es el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual a A. Y algo que ya sabemos, un valor que ya sabemos es el de 4, ¿no? Que para A es justo el cateto adyacente. Ahora, pregúntate, ¿qué función relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Pues justo es la tangente de A. La tangente de A va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que al final de cuentas, pues eso es A sobre cateto adyacente, que es 4. Cool. Ay, no, 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 no. Diablos. Mm, se salió. Vale, al final de cuentas, ¿qué habíamos dicho que íbamos a hacer? Quitar esto y esto. Cool. Ahora, todavía más aún, ¿no? Aquí no es como que puedas decir mucho, pero pues fíjate que tú ya sabes el valor de este ángulo A. Justamente A te lo da el problema y esto sería pues la tangente de A, que A es 32 grados, es igual a A sobre 4. Ahora, pues sí, todo cool, pero realmente yo quiero saber el valor de A, ¿no? Entonces, pues vamos a despejar al valor de A minúscula. 4 está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces esto sería 4 por la tangente de 32 grados, ¿vale? Y pues bueno, bueno, aquí podríamos poner las flechitas de entonces. Igual, pues bueno, la tangente de 32 grados existen muchas maneras en las que las puedes sacar, de am, doble de un ángulo, mitad de un ángulo, de suma y resta de ángulos, no lo sé, ¿no? Deberíamos de checarlo. Pero, pues para métodos prácticos, otra vez, nos vamos a nuestra señora calculadora. Am, y bueno, fíjate en algo. Si yo pongo la tangente de 36 grados, habíamos dicho, 32, ¿no? Bueno, es de 32 grados, creo que puse 36. Déjame checar. Adelante. Ah, no, sí, de 32, ¿no? Adelante. Adelante. Tangente de 32 grados. Ah, sí, foto mal, foto mal. Mm, un dato importante era justo eso, ¿no? Que si yo pongo la tangente de 32 así en seco, veo el resultado, 0.6. Pero si yo le pongo aquí el simbolito de ángulo, si lo ves, si yo le pongo 32 grados, el resultado, bueno, sí cambió, muy levesón, ¿no? Pero sí cambió. 0.6, 0.62, ¿no? Lo que sea, como sea. Entonces, pues ve ese resultado, tiene muchos decimales, parecería ser muy embrolloso, entonces pues te recomiendo que lo hagas todo de una vez. Es decir, que pongas 4 por la tangente de 32 y ya pues la aproximación es mucho mejor, ¿sale? 2.49, 94.8.
Para redondear existen ciertas técnicas, depende de cuántos decimales quieras dejar. En este caso vamos a dejarlo como 2.5, ¿sale? Para no usar muchas décimas, o bueno, decimales. Entonces, A va a ser igual, o aproximadamente igual, si quieres ponerlo así, a 2.5. Oye, bro, te falta el circulito de grados. No, porque estamos hablando del lado A, ¿no? No estamos hablando de que A sea un ángulo o algo así. Entonces, pues 2.5 y ya. Y pues bueno, escuchas a mi perro. Siempre es lo mismo, de verdad, estoy harto. Para el lado C, realmente podrías hacer lo mismo. Por ejemplo, podrías decir como de, ay, no sé, me puedo volver a fijar en A si quiero, o en B porque ya sé el valor, ¿no? Pero podría decir como de, ok, la hipotenusa es C. Y uno que ya conozco, pues otra vez es B, que es el cateto adyacente, ¿no? ¿Cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Pues bueno, el coseno, ¿no? Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y haces lo mismo y adiós. Sin embargo, puedes hacerlo así o, ya que estamos aquí, podemos usar el señor teorema de Pitágoras otra vez. Pitágoras te dice que c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. Y al final de cuentas, pues el valor que quiero es el valor de c solito, entonces vamos a pasar esto como la raíz de a cuadrada más b cuadrada. C va a ser igual a la raíz de 2.5 al cuadrado más 4 al cuadrado. De veras. Espera. ¿O no? Ya. Ajá. Entonces, pues nada, realmente esta es una operación lo suficientemente sencilla, pero vamos a checarlo. Mm, mm, mm. 2.5, bueno. 2.5 al cuadrado más 4 al cuadrado, que bueno, tú sabes perfectamente lo que es 4 al cuadrado, pero por si acaso, pues ponlo, porque no. 4.71, que en este caso sería, bueno, 4.7, ¿sale? Esta es la parte donde te digo que el redondeo es como a veces importante, ¿no? En teoría, si manejáramos como lo hemos estado haciendo, pues lo pondríamos como raíz de 89 sobre 2, pero es un resultado creo que no muy agradable, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo como 4.7 y quitémonos de esos problemas. Ajá, entonces, pues al final de cuentas el valor de C va a ser igual a 4.7, habíamos dicho, ¿no? O aproximadamente igual, como le quieras poner. Y listo. Ya terminaste el problema. Este fue muchísimo más rápido, ¿no? Ya tienes el valor de los tres ángulos, bueno, que realmente nada más tenemos que sacar uno, y el valor de los tres lados, ¿no? Y listo. A ver, ahora sí, espérame. Vengo. Listo. ¿Qué? Y pues nada, ¿no? Ya tenemos los tres lados, todo cool, fine. Ahora, listo. Esa era la parte 1 de 3 de tu examen del viernes, ¿no? La parte 2 de 3 es justo esto de triángulos oblicuángulos, que bueno, al final de cuentas vaya nombre, pero lo definen como aquel que no tiene ángulos rectos, es decir, aquel que no es un triángulo rectángulo, ¿vale? Y pues nada, para resolver estos, que es lo mismo, utilizamos dos cosas, algo que se llama ley de senos y otra cosa que se llama ley de cosenos, ¿no? La ley de senos es la parte 2, la ley de cosenos es la parte 3 y listo. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en la ley de senos. Vamos a hacer solamente un ejercicio y listo. Ya está ahí muere. Entonces, la ley de senos la aplicamos en dos casos. Uno, cuando tenemos dos ángulos y un lado opuesto a ellos, es decir, cuando tenemos,
Cuando tenemos un triángulo, tenemos los dos ángulos y bueno, en este caso podríamos tener al lado A o al lado B, ¿no? Vamos a dejarlo así. Cuando tenemos dos ángulos y un lado opuesto a ellos, ¿no? Cool. O también, pues podría ser como nada más con B, por ejemplo. Pero bueno. Y el caso 2 es cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto a esos lados. En este caso, pues bueno, o podríamos, si tuviéramos el ángulo C y el ángulo A, el problema podría ser así, que tengamos un lado opuesto a alguno de esos dos. En este caso, pues bueno, podría ser C, o podría ser que tuviéramos nada más a A. Pero bueno, vamos a dejarlo. La ley de senos se define como A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Que realmente, ya llevándolo a la práctica, pues lo vamos a usar nada más dos igualdades, ¿no? Es decir, o sea, va a haber casos en los que nada más usemos B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, o va a haber casos donde vamos a omitir este, o va a haber casos donde vamos a omitir este, ¿no? Solamente vamos a trabajar con una igualdad, no con las dos. Y pues bueno, ya, básicamente el triángulo se ve pues así, ¿sale? Esto está chido porque, bueno, voy a cortar este tantito para que lo veas. Mm, Aquí realmente el orden no es como muy importante que llegamos, sino esta ley la puedes escribir también como seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Lo importante es que, pues si vas a poner senos arriba, pues siempre estén arriba y los lados estén abajo, o al revés, ¿no? Que los lados siempre estén arriba y el seno abajo. El orden aquí eh, no importa siempre y cuando pongas lo mismo arriba y lo mismo abajo. En fin, con esto, pues bueno, un ejemplo, que es el que vamos a terminar de resolver hoy, pues es este. Resuelve el siguiente triángulo, ¿no? Tenemos dos ángulos y el lado opuesto a él. Y pues bueno, igual, el orden no es como súper importante, puedes iniciar por donde tú quieras, sin embargo, pues te recomiendo que empecemos en este caso pues, resolviendo el ángulo A. ¿Cómo? Pues no sé, piénsalo, espero que lo sepas. Bueno, que se te ocurra alguna idea. Ah, al final de cuentas, en todos los triángulos pasa lo mismo, ¿no? La suma de los ángulos internos es 180. Entonces, pues aquí vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Para el ángulo A, pues bueno, sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, todo eso debe dar un igual a 180 grados. Entonces, pues bueno, para el ángulo A, si lo despejamos, vamos a tener que esto es 180 menos el ángulo B menos el ángulo C. Y ya, si sustituyes las cosas, pues bueno, esto sería 180 menos el ángulo B, que el problema aquí te dice que mide 42 grados, menos el ángulo C, que el problema te dice que vale 76 grados. Entonces, pues bueno, por lo tanto, el ángulo A mide 180 menos 42 menos 76 es 62 grados. Cool. Ahora, para los lados, aquí ya es un poquito más complejo. Vamos a empezar por el lado A. Hay que ver qué cosas conocemos y qué cosas no conocemos. En este caso, pues bueno, conocemos el valor del ángulo B y del lado B. Te voy a poner la ley, ahorita lo voy a borrar, pero A sobre seno de A es igual a B sobre el seno de B, igual a C sobre el seno de C, ¿no? X. Esto básicamente, no sé si ya te diste cuenta, pero es como una regla de tres, ¿no? Para poder resolver algo, en este caso, spoiler, pues bueno, vamos a fijarnos nada más en esta cosa de aquí. Necesitamos conocer tres cosas y una no. ¿No? De cuatro que tenemos, necesitamos conocer tres cosas y una no. Y pues bueno, lo puedes ver como una regla de tres, ¿no? En este caso, fíjate que conocemos el lado B. El lado B que mide 15 centímetros. Cool. Conocemos el seno de B. Bueno, no como tal, tendremos que calcularlo, pero conocemos al ángulo B, ¿no?
Entonces, eh, uf, esta de aquí ya la tenemos. Cool. Por otro lado, también conocemos el valor del ángulo A, que es justo el que acabamos de sacar, ¿no? Entonces, pues vamos a usar la ley de senos. Es decir, vamos a poner esto, pero de una manera más formal aquí abajo. Esto va a ser A sobre el seno de A, va a ser igual a B sobre el seno de B. Ah, bueno, spoiler, por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar la otra, la de C sobre seno de C, pues también, ¿no? Conocemos el ángulo C, sí, aquí está, pero no conocemos el valor del lado C. Entonces, por eso ya no usamos esta y usamos la de B, ¿sale? Porque aquí al final de cuentas tendríamos dos valores que sí podemos conocer, pero dos que no, y pues ya no jala. Entonces, por eso vamos a usar la de B y seno de B. Cool. Am, Esto sería básicamente como una regla de tres, pero vamos a dejarlo todavía más explícito. Vamos a despejar a A. Permíteme, voy a poner esto mejor. Tenemos espacio, ¿por qué no? A sobre seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. Vamos a despejar a A, que bueno, realmente no es mucha ciencia, es seno de A está dividiendo. Vamos a pasarlo todo multiplicando. Es decir, me va a quedar A, bueno, que el lado A va a ser igual a el seno de A por B sobre el seno de B. Um, por último, pues ya simplemente vamos a sustituir esos valores, es decir, A va a ser igual al seno de A, que el ángulo A mide 62, es el que acabamos de sacar. Entonces, esto va a ser seno de 62 grados por B, el lado B, que mide 15 centímetros, sobre el seno de B, que B mide, aquí lo tienes, el problema te lo da, 42 grados, ¿no? Lo mismo, te recomiendo digitarlo todo, bueno, meterlo en la calculadora todo, ¿qué? En la calculadora todo, ajá. Porque, bueno, al final 15 sobre el seno de 42 va a ser algo como suficientemente raro como para operar, entonces pues vamos a hacerlo todo de a una, ¿sale? Nos vamos a la calculadora. Recuerda poner los grados, entonces esto va a ser seno de 60, seno de 62 y ponemos la bolita de grados por, bueno, puedes poner el por o realmente podrías ponerlo todo junto y no pasaría nada, pero bueno, por el lado que es 15 sobre el seno de 42 grados. La bolita de grados es importante, ¿sale? Para evitar broncas. Y bueno, pues según eso es 19.79.3, que vamos a dejarlo como 19.8. Entonces, bueno, vamos ya a ponerlo más bien como, por lo tanto, A, el lado A va a ser igual a 19.8, habíamos dicho, ¿no? Listo. Ya tenemos el valor de un lado. Nos falta nada más obtener el valor del lado C. Ahora, aquí ten cuidado, el teorema de Pitágoras ya no te va a servir. O sea, el teorema de Pitágoras solamente sirve para triángulos rectángulos. Y si en algún momento dijeras, pues parto este a la mitad y ya es un triángulo rectángulo, ay, no te lo recomiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no siempre es así de sencillo, ¿vale? Entonces, pues nada, o sea, al final, para el lado B, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el lado A, ¿sale? Conocemos otra vez, puedes usar, aquí sí ya puedes usar los que quieras. Voy a volver a usar el lado B porque son cosas que ya conozco. Y en este caso, pues la ley de seno quedaría como B, a ver, espérame, quiero ver, aquí está. Vamos a tener que B sobre el seno de B va a ser igual a C sobre el seno de C.
Todos esos valores ya los conoces, ¿sale? Vamos a despejar a C, el valor del lado C. Entonces esto quedaría como C igual a, C no está multiplicando, va a pasar dividiendo. Digo, perdón, al revés, está dividiendo, va a pasar multiplicando. B sobre el seno de B. Vamos a sustituir esos valores, es decir, nos va a quedar como C va a ser igual al seno de C, que vale, bueno, te vas a poder regresar, pero vale 76 grados, por el lado B, que mide 15, sobre el seno de el ángulo B, que vale 42 grados. Otra vez, pues te recomiendo meterlo todo inmediatamente en la calculadora. 76, acuérdate. Oh. No se guardó. Bueno, lo hacemos otra vez, no pasa nada. Seno de 76 grados, la bolita de grados, por 15 sobre, 15 sobre el seno de 42 grados. Y al final, pues ahí te dice el valor alterna entre 21.75, que en ese caso, cuando busques las leyes del redondeo, se queda como 21.7. Creo. No me acuerdo. Sí, 21.7, vamos a ver. C va a ser igual a 21.7. Y listo, eso sería todo, ¿sale? Ya tienes el valor de todos los lados. Y pues nada, en teoría aquí debería haber puesto un triangulito, pero ya no lo puse. El ángulo C ya no nos daba el problema, que era de 76. El ángulo B ya no nos daba el problema, que era de 42 grados. El ángulo A fue el que sacamos nosotros, que es de 62 grados. El lado B nos los dan ellos, que es de 15, bueno, 15 centímetros. El ángulo A nosotros lo calculamos y era 19.8. Y el lado C lo acabamos de encontrar, que es 21.7. Y ya con eso estaría. ¿Sale? Y listo, eso sería todo. ¿Vale? Ya la próxima clase hablaremos de la ley, bueno, haremos un poco más de ejercicios de estos y hablaremos de la ley de cosenos y pues nada, ahí terminaría. ¿Sale? Entonces, pues bueno, cualquier duda escríbeme y pues nada. Listo. Adiós.